Pero esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a compartir este tema, viviendo una vida de obediencia. Uno de los graves problemas que existe en el cristianismo del siglo XXI es la falta de obediencia a Dios. Y de ahí el enemigo, Satanás, el adversario de nuestras almas, ha ganado mucho terreno, porque los cristianos no hemos logrado aprender a vivir en obediencia a nuestro Dios. Deja un apartado ahí en el capítulo 2 de Samuel y acompáñeme a Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. La obediencia a Dios debería ser la respuesta natural de nuestro corazón como cristiano, por su amor y por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Por medio de la obediencia a Dios y a su palabra, glorificamos a Dios en nuestras vidas. Recordemos que todos somos siervos de Dios. ¿Qué somos, hermanos? Déjeme dar una definición de obediencia. La obediencia la define la Biblia como la acción de cumplir con la voluntad de Dios a través de escuchar la palabra y aplicar sus mandamientos en nuestras vidas. Eso es obediencia. Es la acción de cumplir con la voluntad de Dios a través de escuchar o de leer su santa palabra y aplicar sus mandamientos en nuestras vidas. Algo muy importante, hermanos, que debemos de entender: no nacemos siendo obedientes, no nacemos obedeciendo. Si los padres que tienen hijos pequeños se dan cuenta que con los hijos, cuando comienzan a tener uso de razón, hay que estarles enseñando, por ejemplo, a pedir por favor las cosas, a no tomar lo ajeno, a respetar, a dar gracias, a pedir perdón, etcétera, etcétera, etcétera. A los niños hay que enseñarles a obedecer y a pedir por favor las cosas. Pero regularmente, a pesar de toda la tarea que tenemos los padres de hacer eso, nos damos cuenta que cuando los hijos crecen, les cuesta ser obedientes. Los que tienen adolescentes, le pide usted: oye, hijo o hija, ayúdame a tender las camas de la casa. ¿Cómo contesta una adolescente? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermana? Etcétera. Entonces nos damos cuenta que el tema de obedecer es muy complicado. O invitamos y decimos: el día de hoy no vamos a salir, vamos a quedarnos en casa y vamos a arreglarla. Y siempre hay un pero. Otro día, en otro momento, y encontramos siempre cosas por las cuales no nos gusta obedecer. Marcos capítulo 7, versículo 21, nos habla Jesús acerca de nuestra condición como seres humanos, nuestra naturaleza. Y dice Marcos: porque de dentro del corazón de los hombres, es decir, el problema de desobediencia es algo natural en el ser humano. Por naturaleza somos desobedientes. Pero cuando venimos a Cristo, entonces ahora nos pone la vida de Dios y comenzamos, o debemos de comenzar, a obedecer. Y aquí es una decisión. Cada quien decide ser obediente a Dios o no. Entonces aquí Jesús dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿cuántas? Todas de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, el problema de desobediencia no es porque no me quiere mi mamá o porque no me quiere mi papá. No, en ti existe una condición en la cual tienes que traerla a los pies de Cristo y aprender a obedecer la palabra de nuestro Dios. Esto es muy importante, hermanos, que debemos de entender nosotros. En Juan, no lo busque, 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardar ¿qué? Mis mandamientos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, ahí sí le pido que me acompañe. Deuteronomio 28, 13. Jesús habla a sus seguidores, discípulos, y les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos entonces que ser obedientes a Dios y a su palabra. El capítulo 28
de Deuteronomio nos habla acerca de bendiciones, y todos los cristianos queremos las bendiciones de Dios. Comienza, antes de que leamos el 13, dice el versículo 1, acontecerá, es decir, va a suceder, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos? Todos. Es decir, no solamente saber, escuchar, también poner por obra la palabra de Dios. Acontecerá, dice, o va a suceder, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Es decir, en consecuencia o en respuesta a la obediencia a Dios, Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Por ejemplo, uno de los mandamientos que está en Hechos 22, Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Es una bendición. Es más bienaventurado dar que recibir, Jesús dijo de esto. Pero nos cuesta a veces poner en práctica esa palabra de Dios. Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Es decir, si ponemos por obra la palabra de Dios, Dios promete bendecir a su pueblo y colocarlo delante de las demás personas por el simple hecho de obedecer su palabra. Aquí en el texto 13 dice, si obedecieres, estoy en la mitad, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y ¿qué? Y los cumplas. Es decir, no solamente saber muchas cosas de Dios, sino poner en práctica lo que de Dios sabemos. Y es aquí el tema donde el cristiano de hoy, del siglo XXI, se pone muchas veces en crisis. Porque el conocimiento de Dios no lo estamos poniendo nosotros en práctica con la palabra de nuestro Dios. Qué importante es que nosotros tengamos eso en mente. Voy a invitarles a que regresemos al texto de Samuel, versículo 1, y vamos a leer. Y dice, después de esto, comienza el versículo 1 de Samuel, el segundo libro. Después de esto, ¿qué había sucedido? Saúl, el rey, había muerto. El rey de Israel, por desobediencia a Dios, había muerto. Y después de ese incidente difícil, David hace algo muy importante. Después de esto aconteció que David consultó ¿a quién? A Jehová. Qué importante es aprender a consultar a Dios a través de su palabra en cada uno de los eventos de nuestra vida. David pudo haber no hecho la consulta a Dios. Sin embargo, él entendió y se dio cuenta qué importante es a consultar a Dios. Preguntarle en oración, ¿qué es lo que voy a hacer? Diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Recordemos que el país, el pueblo de Israel estaba en conflicto después de la muerte de Saúl. El pueblo se dispersó, las tribus se peleaban entre ellas. Y David pide un consejo a Dios. ¿Qué haré, Señor? ¿Hacia dónde voy a dirigir mi vida? Subiré a las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió. ¿Sabe que Dios siempre nos escucha, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Dios siempre nos escucha a nosotros? Y encontramos que entonces David consulta a Dios y le pregunta dirección, qué hacer en ese momento difícil. Subiré a las ciudades, y luego Jehová le contesta. Y comienza entonces, y vemos ahí cómo Dios comienza a darle una guianza a David en ese momento. Deje ahí un apartado y vamos a ir a Hechos 13:21. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 21. La Biblia ha descrito a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca habló eso de David, de Moisés o de Elías o de otros personajes de la Biblia. Sin embargo, de David sí pronunció el mismo Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se equivocó David como rey? Sí se equivocó, cometió adulterio con Betsabé.
Le falló a Dios, tuvo problemas con sus hijos. Absalón quiso quitarle el reino. Entonces, David no fue un hombre perfecto, se equivocó, tuvo errores. Pero siempre que tuvo errores, reconoció su pecado, se arrepintió y vino a Dios. Y cuando tenía problemas o tenía decisiones que tomar, siempre consultó a Dios. Y dice la Biblia en Hechos 13, versículo 21: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 40 años fue rey Saúl. ¿Sabe cuántos años reinó David cuando estuvo como rey? 7 años. ¿Qué significa esto, hermanos? Que todos tenemos en esta vida, tenemos un tiempo que Dios nos dará para servirle a Él. Tú no sabes cuántos años Dios te va a dar para servirle. Los que cantan, los que están como ancianos, los que enseñan la palabra, los que están al frente, nunca sabremos cuánto tiempo Dios nos va a dar para hacer lo que estamos haciendo. Por lo tanto, los días que Dios nos conceda, hagámoslo con amor. Hagámoslo para Dios, porque no sabemos cuánto. Saúl tuvo 40 años, David solamente 7 años, fueron pocos. Y dice el versículo 22: quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará? ¿Qué? ¿Me ayuda a leer? Y mi anhelo como pastor en esta iglesia es de que Dios pueda encontrar hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que todo lo que Dios nos pide que hagamos, lo hagamos. Que todo lo que Dios ponga delante de ti, le digas: Señor, aquí estoy, quizás no lo sé, pero voy a aprender y pondré mi vida a tu servicio. Dice el versículo 22 al final: quien hará todo lo que yo quiero. 23: de la descendencia de David, y conforme a las promesas, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Vemos entonces cómo este hombre, rey, en el capítulo 2, porque ahí lo coronan como rey, con todos sus errores, Dios le da un título: un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que hizo que David fuera colocado en ese lugar delante de los ojos de Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a leer algunos versículos. El Salmo 142. El Salmo 142 que encontramos en la Biblia fue escrito por David, y fue escrito en un momento cuando él se encontraba en la cueva de Adulam. Y cuando estaba ahí siendo perseguido por Saúl todavía, él estuvo en ese lugar. La palabra Adulam significa refugio. ¿Qué significa, hermanos? Y viene una pregunta: cuando tenemos problemas, ¿dónde o con quién nos refugiamos? El Salmo 142 dice de la siguiente manera, cuando estaba en esa cueva: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Lo primero que dice este Salmos, que fue por David escrito en un problema de tribulación, es clamar a Dios, pedirle a Dios y pedir misericordia, que es el favor de Dios para nosotros. Eso es lo que hace un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Que cuando estamos delante de Dios, solamente estamos pidiendo misericordia. Señor, te doy gracias porque me has cuidado, me has guardado, me has traído a mi casa. No pedimos otra cosa más que misericordia y gracia. Versículo 2: delante de él expondré mi queja. ¿Con quién nos quejamos, hermanos? Con Dios. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y es posible que esta tarde aquí estamos. Quizás llegamos cargados, trabajados, desgastados de que el día estuvimos trabajando, salimos de casa, regresamos, hicimos un esfuerzo, aquí estamos. Pero Señor, aquí está mi vida. Vine a la casa de Dios porque quiero descansar en ti.
Entonces encontramos a David, un hombre que buscó a Dios en momentos de adversidad. Salmo 51, allá atrás. Búsquelo. El Salmo 51 lo escribe David cuando pecó y cometió adulterio con Betsabé y mató a Urías. David no fue un hombre perfecto, tuvo sus errores, pero cada vez que cometió un error, cometió un pecado, reconoció que había fallado y buscó a Dios, y lo buscó con misericordia, con perdón, buscando lo que Dios lo perdonara. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, y borra ¿qué? Hermano, pecado no confesado es pecado no perdonado. ¿Escuchó eso? Todos pecamos todos los días. Yo siempre le he dicho a la iglesia, cuando llega a la casa de Dios y está aquí en el templo, haga el esfuerzo y véngase al altar y déle a Dios gracias y póngase a cuentas con el Señor. Porque seguramente todos fallamos con el Señor, hasta con el pensamiento. Y lo correcto es venir delante de Dios, como dice el Salmo 51, lávame, versículo 2, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La iglesia es un lugar, hermanos, para restaurar al hombre. Aquí no hay gente santa, todos pecamos, fallamos, y venimos aquí a la casa de Dios para que Dios nos restaure. Entonces el Salmo 51 nos habla de David buscando la misericordia y el favor de Dios. ¿Qué fue lo que hizo especial a David? Porque el versículo 1 del capítulo 2 de Samuel nos habla y dice que consultó a Dios qué iba a realizar, subiré o no subiré, y Dios le contestó. Dos cosas importantes: David aprendió a reaccionar y enfrentar el pecado que cometió. Y número 2, siempre cuando estuvo en pruebas buscó a Dios. Eso fue lo que hizo David en todo momento, buscar a Dios y consultarlo. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Le invito a buscarlo en su Biblia. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Cuando vienen las pruebas, somos probados, nuestra fe es probada. Cuando estamos bien, cuando tenemos salud, cuando hay trabajo, cuando la familia pues está bien en términos, los hijos, en términos materiales de salud, pues no es muy complicado buscar a Dios. Pero cuando escasea de repente el trabajo y cuando vienen las pruebas, tenemos que hacer un esfuerzo. Y Santiago 1, 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? ¿Por qué nos dice el texto que tengamos sumo gozo? ¿Por qué gozarnos? Ya leímos en el comentario de ese rato de Efesios, que dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Es decir, aún lo que estás viviendo, tu problema de salud, tu problema de trabajo, Dios lo puede utilizar para bendecir tu vida. Entonces, cuando tengamos problemas, preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que yo aprenda con lo que estoy viviendo el día de hoy? Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Es decir, cuando somos atribulados, porque la fe es confiar en Dios, ¿verdad? En sus promesas. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en adversidad, es ahí donde Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Porque estamos ahí firmes. Señor, yo confío en ti. Aquí estoy, te voy a seguir sirviendo. La fe es probada en la prueba, no fuera de la prueba. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Aquí la palabra perfecto es maduro. Para que seamos maduros y cabales. Cuando pasamos el problema, hermanos, y pasamos la prueba que vivimos, estamos seguros de que Dios hizo algo en nuestra vida. Crecimos, maduramos. Ya no vamos a ver la vida como la veíamos antes. Vamos a verla confiada siempre en nuestro Dios. David siempre estuvo buscando a Dios en sus adversidades.
Vamos a ver un salmo más, el Salmo 141. 141. Salmo 141. También lo escribe David en momentos de tribulación. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Esto es lo que hizo la diferencia en la vida de David. Un hombre que en tribulaciones y enfermedades, y cuando le falló a Dios, siempre buscó a Dios. Y el Salmo 41 nos habla de la búsqueda de Dios cuando David se encontraba en aflicción. Versículo 2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿De qué está hablando aquí? De tener cuidado con la forma de hablar, de expresarse. Y en la tribulación David le pedía a Dios: ayúdame, Señor, a cuidar cómo hablo. Tengo problemas y dificultades, pero no quiero ofender a los demás. Le dije al inicio que David gobernó ¿cuántos años? 7. Si él no hizo esto, no hubiera habido más tiempo para que él aprendiera a servir a Dios. Pero él entendió que cada vivencia que él tuviera tenía que aprender a caminar con el Señor. Por eso es de que Hechos 13 nos habla que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 4: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Vemos a un hombre buscando de Dios, buscar consagrarse a Dios, hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Vemos aquí que entonces David era un hombre que buscaba a Dios en todo momento. Y eso es lo que el capítulo 2 quiere que veamos Dios en esta tarde con la ayuda de Dios. Siempre buscó al Señor. Vamos a regresar al capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Vamos a leer un poco más acerca de lo que está viviendo David en ese momento. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Jehová. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: ¿a dónde? Y esa fue la ciudad de David, Hebrón. Ahí crecieron sus hijos. Y ahí murió, ahí lo enterraron, en Hebrón. Versículo 2. David subió allá. ¿Cómo se llama eso? Se llama obediencia. Dios le dijo: ve allá, y David fue. Y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres con que en él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes en Galaad son los que sepultaron a Saúl. 5. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. ¿Tenía motivos para guardarle rencor David a Saúl? Sí, lo persiguió, lo quería matar. Sin embargo, encontramos a un David que nunca le guardó rencor a aquel que lo perseguía. Y hoy de Dios recibimos esta palabra, hermanos. Por mucho que la gente hable mal de nosotros, por mucho que nos enteremos que la gente habla mal de nosotros, somos llamados a no guardar rencor con nadie, a estar en paz con todos. ¿Cuántos dicen amén? No vemos a un David resentido. No, qué bueno que se lo buscó Saúl. No, al contrario, agradeció a la gente de Jabes que le dieron sepultura al rey. Y esto nos habla de madurez, esto nos habla de favor de Dios. Versículo 5, el 6, perdón. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, el 7, pues ahora vuestras manos y sed valientes,
Pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y vamos a encontrar a partir del versículo 8, hermanos, un pleito, una diferencia entre los de la tribu de Judá y los de la tribu de Benjamín, y una guerra, hermanos, que se matan entre hermanos. Eso lo vamos a ver el próximo jueves con la ayuda de Dios. Pero encontramos aquí que después de la muerte del rey Saúl hay un problema entre el pueblo de Israel. Y quiero concluir con esto, hermanos. Los adultos, usted y yo, padres de familia, no somos eternos con nuestros hijos. Y tenemos que enseñarles a ellos a caminar con Dios ahora. El tiempo es hoy. Para que el día que no estemos nosotros, entre ellos se vean como hermanos, se cuiden y caminen con Dios, y que no haya dificultades que no puedan resolver. Versículo 8 y 9, y vamos a dejar, hasta el 10, y ahí vamos a concluir. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim, y lo hizo rey sobre Galad. Fíjese, por un lado, Judá tenía como rey ¿a quién? A David. Y ahora Abner toma a este Isboset y lo quiere hacer rey sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá. ¿Cuántos años? Un tiempo muy corto, hermanos. Un tiempo muy corto que tuvo David. 7 años y 6 meses le duró el reinado que él tuvo sobre Israel. Esta tarde, de parte de Dios, yo quiero dejar esta palabra con usted como iglesia. El tiempo que Dios nos permita servirle, hermanos, hagámoslo con amor. Hagámoslo para el Señor. Yo no sé cuántos años tengamos haciendo lo que estamos haciendo, pero el tiempo que Dios nos dé, hagámoslo. No nos quejemos, no reneguemos, porque pueden ser pocos los años. Quizás no tenemos las fuerzas que querramos, que quisiéramos, pero con lo que tenemos, con lo que estamos y con lo que somos, vamos a servir a Dios con amor, porque es para Dios. 7 años con 6 meses, un tiempo corto que lo hizo. Sin embargo, hoy estamos hablando de él, que fue un hombre llamado conforme el corazón de Dios.